¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Qué digo, amigos? Hermanos de fútbol con carisma, ¿cómo estáis? Hoy voy a hacer un vídeo que hice el fin de semana pasado y que me dio error cuando llevaba 30 minutos hablando aquí haciendo el ridiculazo padre. Eh, ¿Cómo me jode eso, tío? ¿Cómo me jode hacer un vídeo y que se me vaya a tomar por culo? Y sobre todo este que llevo queriendo hacerlo, que qué coño hago yo con los auriculares puestos, lo que me pregunto yo, si no estoy escuchando nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me estoy trabando. A ver, ¿cómo me jode estar haciendo un vídeo de estos que prometí hace 1000 años? Y digo, venga, como siempre, entre lunes y sábado estoy súper liadísimo, no tengo tiempo de hacer nada. Con un poco de suerte me da tiempo de bañarme antes de dormir. Digo, venga, el domingo pasado me pongo a hacer lo que es el de la ley Bosman, como habréis visto en el título. Y el fin de semana pasado me pongo a hacerlo, me queda un vídeo guay, con mucha información, tal, porque la mayoría de los vídeos que yo suelo hacer de este tipo históricos, trato de informarme mucho de muchas cosas para que no me salga el típico vídeo que hay 20 en YouTube o 200, ¿no? Que entras y son 8 minutos contando lo de siempre. Entonces, pues yo he estado leyendo libros, viendo vídeos, escuchando entrevistas del propio Bosman, de, hablando de mi propia experiencia personal, de cómo viví ese año 95, cuando ocurrió todo el tema de la ley Bosman, cómo empezó la temporada 96 con las nuevas reglas de la ley Bosman, etcétera, cómo ha afectado al fútbol europeo, a las ligas más modestas, al fútbol sudamericano, tal. O sea, quiero traer más cosas y que sea un vídeo más trabajado. Eso hace que sea más largo también. Eso hace que lo veáis menos porque sois unos cabrones. Solo veis los vídeos cortos. Que lo entiendo, son bromas, ¿no? Porque yo mismo veo los vídeos cortos. Como son cortos, los puedes ver en cualquier momento, hasta en el váter sentado. Y luego cuando hay uno de media hora o demás, yo lo suelo poner ver más tarde para ver en momentos pues que tengo más tiempo, que estoy limpiando y lo vas escuchando, o estoy en el trabajo y tal. Voy a intentarlo de nuevo, a ver si... No quería hacerlo de nuevo tan pronto porque digo, joder, es que ya no me va a salir natural, porque estaré pensando, después de esto yo decía lo otro y después del otro decía aquello y no sé qué tal. Y digo, mira, dejo pasar una semana y lo vuelvo a intentar de nuevo. Bueno, vamos a ver si queda bien esta vez. Me cago en el programa este que me tiene frito ya, tío. Bueno, Jean-Marc Bosman. Este señor era un futbolista normalito que jugaba en la Liga Belga en el RFC Lieja, que siempre me confundo con el estándar de Lieja, que es el equipo más popular así de allí, junto al Brujas y el Anderlecht. Y bueno, un equipo de media tabla, un jugador normalito y tal. ¿Qué ocurría? Que en el año 90 al amigo Bosman se le acababa el contrato con su equipo y bueno, se quería marchar porque le habían hecho una oferta de renovación por un 75% menos de lo que cobraba, ¿no? Imagínate que cobras 10.000 euros y te ofrecen 2.500. Que ahora ustedes diréis, ¡ay, yo digo que sí, es un sueldazo! A ver, para una persona 1.000 eurista y tal, sí, pero para un futbolista que te reduzcan eso, o bueno, cobras 1.000 y te ofrecen 250. Y luego encima le quitaron todas las primas que tenía. O sea, las primas por posición, por partidos ganados o por goles. Las primas que tuviera se las quitaron, ¿no? Entonces era una oferta bastante pobre. Él no la aceptó y dijo que quería marcharse. Entonces había una curiosidad, que es que en aquella época, cuando se te acababa el contrato, no te podías ir gratis a otro equipo. Tenías que recibir, el club al que pertenecías tenía que recibir una compensación para que tú te pudieras ir. Que entonces digo yo, ¿de qué sirve acabar el contrato ni polla si al final hay que pagar por ti igualmente, ¿no? Pero bueno, así era el fútbol en aquel momento. Y había un equipo que era el Dunkerque de la segunda división francesa que estaba interesado en Bosman y acordó con el RFC. Es que cuando veo las letras me viene a la cabeza el Kentucky Fried Chicken, no sé por qué. El RFC Lieja, o lo voy a llamar Lieja ya directamente, ¿no? El RFC Lieja le pidió al Dunkerque primero llegar a un acuerdo de cesión, de cederlo por una temporada, pero el RFC Lieja pedía bueno, en la moneda belga de entonces, que no había el euro, al cambio unos 400.000 euros. Y el equipo este de segunda división francesa, el Dunkerque, no podía permitírselo. Tampoco se lo podía permitir Bosman, porque había futbolistas que podían comprar su propia libertad, ¿no? Podías decir, oye, pues yo pongo una parte, el club pone otra y te podías marchar. Pero entre el club y el jugador no podían permitírselo. Entonces se tuvo que quedar Bosman en el RFC Lieja. No quiso renovar, entonces ¿qué es lo que hizo este equipo? Lo apartó. Lo hacía entrenarse a solas, no le dejaba cambiarse con sus propios compañeros, no le dejaba ducharse con sus compañeros, no le dejaba tener taquilla con sus compañeros, era como
totalmente marginado. Entonces, pues así estuvo un par de meses, mientras algún equipo pudiera hacerle alguna oferta que no iba a llegar, obviamente. Porque claro, había que pagarle 400.000 euros a este equipo para dejarlo salir a un jugador que se le acababa el contrato y al que le habían ofrecido una renovación con un 75% menos. Bueno, Bosman lo estaba pasando muy mal. Ya veis, ya tenía en aquel entonces 26 años. Y casualmente el novio de su vecina era un abogado. Se llamaba Joan-Louis Duport. Era como digo, el novio de su vecina. Se encontraron allí y se encontró con su vecina, le contó lo que le pasaba. Ella le dijo que se lo iba a comentar a su pareja y el abogado se reunió con Bosman. A lo que Bosman pues le contó la situación, lo que ocurría y tal. En principio, el abogado Duport, su idea era que era ilegal que un futbolista al que se le acabara el contrato siguiera siendo retenido y que algún equipo tuviera que pagar una compensación por dejarle salir. Se te acabó el contrato, yo me voy y tú por tu camino, ¿no? Y que es algo que ahora yo creo que es lo correcto. Se te acaba el contrato y eres libre de hacer lo que tú quieras, ¿no? Como si el club se te acaba el contrato y tú te quieres quedar y el club dice, no, yo es que ya no quiero contar contigo, fuera de aquí, ¿no? Igual, pero en aquel entonces no. Entonces era la idea principal de Duport para llevar a juicio, como hizo, tanto al RFC Lieja como a la Federación Belga como a la UEFA. O sea, este hombre llevó no me llevó a mí porque yo era pequeño, pues igual me lleva por robarme un chupachú en la tienda del barrio, ¿sabes? Pues nada, lleva a toda esta gente a juicio, en principio por el tema de que no le dejaran liberarse de su contrato después de que acabara. ¿Y qué ocurre? Que en 1995, 5 años después, porque ya sabéis que la justicia va lenta de cojones, lentísima. Bueno, a menos que seas un político corrupto, ahí va rapidísimo y te dice, no lo hagas más, tira para tu casa con los 100 millones que has robado. Venga. Pues durante esos 5 años, que el pobre Bosman tuvo que seguir entrenando y jugando con equipos amateurs, ya no podía competir, aunque jugaba en la primera división belga, porque claro, estaba todo este litigio y no podía jugar en ningún otro equipo por si acaso perdieran el juicio y encima el nuevo equipo al que pertenecía Bosman, mejor dicho, tuviera que pagar esa indemnización. Entonces los equipos modestos, semiprofesionales, y así sí, entrena aquí y juegas amistosos, ¿sabes? Y así se pegó 5 años, hasta los 31 años, cuando el 15 de diciembre de 1995 la corte falló a favor de Bosman y reconoció que cuando se te acababa el contrato deberías ser libre de irte gratis a donde tú quieras. Pero ocurrió algo más. Dio el caso de que se consideraba, que era algo que en principio su abogado no tenía en mente ejercer, yo no sé si lo acabaron metiendo a mediados del juicio o fue ya una idea del propio juez, no lo tengo claro, el tema de que los ciudadanos europeos, por el Tratado de Roma, los ciudadanos europeos, un español podía irse a trabajar a Alemania, al Reino Unido, que cuando eso estaba en Europa, a Portugal, a Italia, el italiano puede irse a Francia, el francés se puede ir a Holanda, lo que sea, ¿no? Porque éramos ciudadanos de la Comunidad Económica Europea en aquel entonces. Y se decía que en el fútbol debía ser así también. Que en el fútbol un futbolista francés podía irse a jugar a España o a Italia o Portugal o lo que sea, sin necesidad de ser considerado un extranjero. ¿Qué ocurría hasta ese momento? Que en las ligas de fútbol europeas había alguna pequeña diferencia de que había ligas en las que podían jugar 4 extranjeros por equipo, 3 extranjeros, luego en la 95-96 pasó a ser 5 extranjeros, pero eran un máximo de 5 extranjeros en plantilla, un máximo de 3 sobre el campo al mismo tiempo. Por ejemplo, el caso más curioso es el de la temporada 93-94 del Fútbol Club Barcelona, que tenía a los 4 extranjeros que eran Michael Laudrup, Ronald Koeman, Romario y Risto Stoichkov. 4 superestrellas de nivel mundial y solo podían jugar en el campo al mismo tiempo 3. Entonces siempre una de las 4 superestrellas tenía que estar en el banquillo, que en aquel año el que más era Michael Laudrup, lo que desencadenó en su salida ese año al Real Madrid. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces, pues bueno, ya los jugadores que eran europeos dejaban de ser extranjeros. Cuando, como os digo, solo se podían tener en aquel entonces 5 y 3 al mismo tiempo en el campo. Pues ese boom hizo, que eso fue en diciembre del 95, que en el verano siguiente del 96 ocurriera el gran boom de fichajes, o sea, bueno, aparte se sumó la ley Bosman, el tema de la ley Bosman, que ya entraba en vigor en ese verano del 96, con los contratos millonarios por los derechos de televisión, lo que hizo que la Liga Española pasara de tener 92 extranjeros
a tener 199 y de gastarse unos 30 millones de euros a gastarse unos 170 más o menos. Durante todo el verano en la Liga Española, en la 95-96 se gastaron 30 millones y al verano siguiente se gastó unos 170, 172, o sea, casi 6 veces más. Y se multiplicó por 2 y un poquito más los extranjeros que se podían fichar, porque ya podía fichar jugadores de cualquier país europeo, ya dejaban de ser extranjeros, solo pasaban a ser extranjeros. Las plazas esas de 4 extranjeros solo ya eran jugadores africanos, de Sudamérica, Estados Unidos, Australia, Asia, etcétera. Entonces, pues todos los clubes se volvieron locos. El Real Madrid fichó ese mismo verano a Bodo Illner, alemán, a Secretario, portugués, a Seedorf, holandés, a Davor Šuker, croata, a Mijatovic, que era yugoslavo. Luego, en invierno de esa misma temporada, ficharon a Panucci, que era italiano. O sea, eran todos extranjeros. El Barça fichó a Fernando Couto, a Vítor Bahía, bueno, luego fichó jugadores extranjeros también, que sí eran considerados extranjeros, como Ronaldo y Giovanni, que eran brasileños, y muchos otros. Ya antes de que esto ocurriera, ya cuando salió el fallo a favor de Bosman, ya había voces autorizadas, como por ejemplo Johan Cruyff, que decía que iba a hacer mucho daño al fútbol, sobre todo de cantera y de las ligas menores, ligas que, aunque no eran tan populares como la liga inglesa, la española, la italiana sobre todo, ligas como la belga, la holandesa, la portuguesa, los jugadores iban a emigrar a las grandes ligas, los iban a desvalijar, como así ocurrió. El caso que más me llama la atención es el caso del Ajax, de mediados de los 90, que ganó una Champions y fue finalista de la otra, ganó la 94-95 y fue finalista de la 95-96, si mal no recuerdo. Y que tenía un equipazo, pero un equipazo brutal. Van der Sar, Reisiger, Danny Blind, Frank de Boer, Ronald de Boer, Mark Overmars, Clarence Seedorf, Edgar Davis, Finidi George, Patrick Kluivert, Canu. O sea, era un auténtico equipazo, Nordin Water, pero la mayoría eran holandeses, porque todavía regía la norma de que solo podían haber 4 extranjeros. Entonces, la mayoría eran holandeses. Un equipo que acaba de ser campeón de Europa y subcampeón de Europa en 2 años y había ganado la Copa de la UEFA creo que 2 años antes. ¿Qué ocurrió? Pues que después de la Ley Bosman desvalijaron ese equipo. Lo desvalijaron hasta el punto de que nunca más volvió a ser un grande de Europa, ni ha vuelto a jugar una final de Champions, ni nada. Lo desvalijaron por completo. Jari Litmanen se fue para el Barça un poquito después. Bueno, la mayoría se fueron al Barça. Los hermanos de Boer, Reisiger, Bogarde, Finidi se fue al Betis, Sidor se fue al Madrid, Edgar Davis se fue, creo que al Milán primero y luego a la Juventus, si mal no recuerdo, o a la Juventus primero. Ahora estoy hablando de memoria, pero bueno, por ahí andaba. Estoy hablando de memoria. Marco Overmars se fue al Arsenal. Van der Sar también se fue a la Premier League. Creo que se quedó Danny Blind y poquito más. Y poquito más. Patrick Kluivert se fue al Barça. Canu también se fue al Arsenal. O sea, desvalijaron al mejor equipo de Europa por completo. Por completo. Lo desvalijaron por completo. Hasta el punto de que al día de hoy, desde el inicio de la ley Bosman en el año 96 hasta el día de hoy, 2022, todos los campeones de la Champions League, todos los campeones de Europa han sido de las 4 grandes ligas. Ingleses, alemanes, españoles o italianos, a excepción del Oporto en el año 2004 cuando le ganó la Champions al Mónaco, francés por cierto. Desde entonces, pues bueno, habían equipos antes de la ley Bosman que habían hecho grandes logros en Europa. El Celtic de los 60, el Anderlecht de los 70, el Olympique de Marsella, el Estrella Roja, el Steaua de Bucarest, el Dinamo de Kiev del 87. Había muchos equipos que no pertenecían a las 4 grandes ligas europeas. El PSV Eindhoven a finales de los 80 también. El Ajax. Todos estos equipos habían conseguido cosechar títulos europeos. Lo habían hecho muy bien. Habían tenido grandes logros también en Europa League, etcétera. Que la Europa League era diferente ahora. Iba el segundo, tercero y cuarto de cada liga, de las grandes ligas. Ahora no. Ahora va el quinto, el sexto. No sé, cualquier día van los que descienden, ya sabes. Y claro, a partir de que pasó la ley Bosman, todos estos grandes equipos, cada vez que salía un jugador que despuntaba, se lo quitaban. Le han quitado jugadores al Steaua de Bucarest, al Estrella Roja, a los equipos holandeses ya ni te cuento, al PSV, al Feyenoord, al Ajax, a los equipos portugueses, el Oporto, el Benfica, el Sporting de Lisboa, el Olympique de Lyon en Francia, el Olympique de Marsella, el Mónaco.
todos estos equipos que en algún momento fueron equipos importantes, ya eran jugadores como de cantera para los grandes clubes europeos. Y al mismo tiempo las canteras, en el caso de España, por ejemplo, ya no eran tan importantes. Por ejemplo, el caso del Madrid, antes de la Ley Bosman, tuvimos la Quinta del Buitre, tuvimos a Alfonso Pérez, tuvimos a Guti, tuvimos a Raúl González Blanco, tuvimos a quién más así de cantera, Aragón, bueno, jugadores muy buenos que salían de la cantera, que luego se iban a otros equipos, como Aragón, como Solana, Cañizares, que luego volvió al Madrid, jugó un poquito, se marchó al Valencia, etcétera. El Barça, pues bueno, Xavi Ferrer, Sergi Barjuan, Guardiola, o sea, lo mismo, muchos jugadores buenísimos de cantera, que el Barça lo ha cuidado un poquito más a posteriori del caso Bosman, ha seguido cuidando la cantera, ha tenido entrenadores que han apostado por la cantera, pero obviamente, como todos los equipos, antes de la ley Bosman estabas más obligado porque solo podías tener 4 extranjeros y tenías que o fichar jugadores españoles de otros equipos o crear tus propios jugadores. Pero como decía, que me he distraído un poco, pues bueno, por ejemplo, Johan Cruyff decía que debería haber una regla, que vale, que sí, que muchos jugadores europeos, pero una regla de al menos 6 nacionales y 5 extranjeros, para que no ocurra lo que ha ocurrido, que ha habido casos como el del Chelsea en el año 2000, que llegó a jugar un partido sin jugadores ingleses, con 11 futbolistas extranjeros. Y bueno, ahora tenemos el caso del Real Madrid hoy en día, que es el club que yo sigo, que yo amo, el Real Madrid, que pues tiene de jugadores nacionales jugadores residuales, prácticamente. El único jugador titular medio indiscutible es Carvajal, y luego el resto de jugadores españoles son Asensio, que no es titular indiscutible, Nacho, que no es titular indiscutible, Ceballos, que tampoco lo es, Jesús Vallejo, que no juega nunca, y poco más, y poquitos jugadores más. La mayoría extranjeros. Entonces afectó mucho a las ligas menores, como digo, a las ligas, a las canteras también, y por si fuera poco también afectó al fútbol sudamericano. ¿Por qué? Porque antes se fichaban a 4 extranjeros y extranjero era cualquiera, un alemán, un brasileño, un africano, un italiano, un escocés. Ahora los europeos dejan de ser extranjeros y esos 4 cupos que tienes, pues ¿a dónde vas? A Sudamérica, donde están los mejores jugadores de Sudamérica. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, ecuatorianos, mexicanos. Entonces ya las ligas sudamericanas, que eran mucho más potentes, porque los jugadores europeos, los equipos europeos no podían captar tanto talento de allí, pues podían competir en el torneo, por ejemplo, en la Copa Intercontinental, donde jugaba el campeón de la Libertadores, que es como la Champions de Sudamérica, contra el campeón de la Champions de Europa, y teníamos grandes campeones como el Sao Paulo de principios de los 90, el Boca Juniors, que justo ese Boca Juniors coincidió con el inicio de la ley Bosman a finales de los 90, principios de los 2000. Palermo, Esqueloto, Riquelme, todos estos jugadores, Adbondancieri y tal, todos estos grandes jugadores que al final acabaron todos en Europa. Porque desde que despuntaba alguno, el River Plate también, desde que empezaban a despuntar algún jugador argentino, ya, o por ejemplo, ¿no? En el caso de Argentina, ya de una para Europa, de una, con 18 años, 16, 17, 20, da igual. Lo mismo ya empezaba a pasar con el fútbol brasileño. Aquí hemos traído a Reinier al Madrid, a Rodrigo, a Vinicius. El Barça también ha traído jugadores brasileños jóvenes, a Neymar. Luego otros jugadores que no se sabe dónde coño salieron, Douglas, Keirinson, Enrique, Mateo Fernández, que eso ya da para otro vídeo para echarnos unas risas. Grandes equipos como el Oporto pescan allí jugadores para después volver a venderlos a Europa. O sea, el Oporto pesca en Sudamérica jugadores como Hulk, como Falcao, como James Rodríguez, como Jackson Martínez. Los fichan, los hacen buenos en Europa y luego los venden a equipos más importantes, el Madrid, el Atlético, el Barça, algún equipo inglés, etcétera, el Manchester City, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la ley Bosman? Básicamente que las 4 grandes ligas europeas, la alemana en menor medida, pero sobre todo la inglesa, la española y también la italiana, se han aprovechado, han crecido más, mientras que los equipos europeos que no pertenecen a estas 4 grandes ligas se han hecho más humildes. Equipos como el Anderlecht, como el PSV, como el Ajax, como el Celtic, como el Olympique de Lyon, como este Agua de Bucarest, yo qué sé, o sea, cualquier equipo de por ahí, de Dinamarca, de Bélgica, de Holanda, sí, o sea, ya me entendéis, ¿no? Para no estar ahora pensando, me falta hablar de Rumanía, me falta hablar de Latvia, de Letonia. Bueno,
pues esas ligas, esos grandes equipos se han ido haciendo cada vez más pequeños, más humildes y más residuales, mientras que ahora las 4 grandes ligas acaparan todo, ¿no? Que por cierto, cuando hablaba de la Liga Sudamericana, de las ligas sudamericanas, el Intercontinental, el Boca Juniors, el River Plate, pues eso, veíamos grandes campeones que eran capaces de hacerle frente a los equipos europeos y eso ya no pasa. Eso ya es casi raro de ver que un equipo de Sudamérica, en lo que ahora se llama el Mundialito de Clubes, le gane al europeo. Lo normal es que el campeón europeo se gane esos títulos paseando la mayoría de las veces. Ha habido alguna vez que algún partido ha costado un poquito más, pero lo general es que ganen paseando. Pero bueno, volviendo a Jean-Marc Bosman, ¿qué pasó con él? Bueno, después de esos cinco años en los que no pudo jugar al fútbol, ya tenía 31 años, sale el fallo. Aparte de todas las normas nuevas que os he dicho, a él le indemnizaron con unos 400.000 euros, los cuales la mayoría fue para costear a sus abogados. A él le quedó menos de la mitad de ese dinero. Y ya con 31 años, pues 2 años después se retiró en la 4ª división belga. O sea, a partir de que empezó el litigio, su carrera futbolística se fue para el garete. Un futbolista que era un jugador profesional de la liga belga, de media tabla, un jugador normalito, pero que jugaba en la 1ª división belga. Y de ahí para adelante, pues su carrera futbolística se fue al carajo totalmente. Acabó con depresión, alcohólico, arruinado. Su mujer lo abandonó. Y actualmente vive con una pensión de la FIFPro, la Asociación de Futbolistas, de unos 570 euros. A día de hoy, 570 euros. Más diferentes donaciones que puedan dar algunos futbolistas. Han habido futbolistas como Seedorf, como Gattuso, que se han acordado de él. Y siempre pues le dan como donaciones. Hubo un caso muy curioso, que es el de Rabiot, el futbolista que jugó en el Paris Saint-Germain, que cuando se iba a acabar su contrato y le quedaba un año y quería irse libre, el PSG hizo eso que hacen ellos, este equipo tan moderno, que es secuestrarte y tratarte como si fueras un preso político, y lo apartaron del equipo. Como no quieres renovar, no te vamos a vender por nuestros huevazos gordos y te vamos a apartar del equipo y te vamos a tratar como un apestado. Ese es el PSG de ahora, ¿sabes? Que le estoy cogiendo un asco a este equipo que no es ni medio normal. Pues bueno, ellos dijeron, ¿cómo que no renuevas? Pues nosotros no te vamos a vender. ¿Cómo que no quieres estar aquí? A la grada. Y se pegó un año entero en la grada al señor Rabiot, un internacional francés, porque no quería renovar su contrato. ¿Qué ocurrió cuando se le acabó el contrato a Rabiot? Bueno, firmó como agente libre por la Juventus y se acordó de que gracias a Jean-Marc Bosman, el amigo Rabiot pudo irse gratis a otro equipo y le mandó junto con su madre y no sé si era un hermano o una hermana, buscó a Jean-Marc Bosman y le donó 12.000 euros como agradecimiento por lo que había hecho en el año 95 y que gracias a eso, hoy en día, eso fue en el 2019 me parece, Rabiot podía irse libre del Paris Saint-Germain, un equipo que lo estaba tratando como un trapo prácticamente, como si fuera un secuestrado. Y de eso vive Jean-Marc Bosman a día de hoy, de los 570 euros que recibe, más las pequeñas donaciones de futbolistas que se acuerdan de él y que gracias a él, en parte, hoy en día el fútbol es el fenómeno económico que es, porque yo creo que hay un antes y un después, aparte de por todas las leyes nuevas que cambiaron, sobre todo económico. El poder de las 4 grandes ligas generó más interés, que generaba más dinero, que generaba más interés, que generaba más dinero, ¿no? Ese bucle que ha hecho que los futbolistas hoy vivan como estrellas de cine, como, vamos. Y empezó todo gracias a Bosman, y es una pena que alguien que hizo tanto por el fútbol, que ha hecho cosas, a ver, después de él han habido cosas que han beneficiado al fútbol y han habido cosas que han perjudicado al fútbol, en mi opinión. A mí me gustaba más el fútbol anterior, en el que se potenciaba más las canteras y veías más jugadores de tu país y veías más equipos competitivos, como decía el Ajax, el Anderlecht, te podía coger el CSK de Sofía y jeringarte una clasificación, el PSG antes de tener los dueños que tienen ahora, etcétera. Y yo disfrutaba más de ese fútbol, pero bueno, gustos personales. Y bueno, hoy en día los futbolistas viven como viven, ganan lo que ganan y son casi que estrellas del rock gracias en parte a la ley Bosman. Y bueno, amigos, este ha sido el resumen de la ley Bosman. He tratado de hacerlo un poquito más rápido que el vídeo anterior, por lo menos para ahorrar un par de minutos. Espero que no se me haya quedado nada. Al ser un vídeo tan largo, pues siempre tengo un guioncito aquí de lo que me gusta ir tocando, para que no se me olvide ningún temita. Y a ver, no está escrito en plan
Y después del 95 el tío fue y tal. O sea, pongo un par de palabras y ya a partir de ahí desarrollo la idea. Normalmente suelo improvisar la mayoría de los vídeos cuando son de 10, 15 minutos, 20 minutos, pero cuando son vídeos ya muy largos, pues trato de tener toda la información y de tocar todos los puntos para no olvidarme. Por eso hay algunos cortes en el vídeo, porque lo típico, que venía después, sí, cuando esto y tal y lo otro. Y nada, amigos, prometido este vídeo, se lo había prometido a un suscriptor que ya no me acuerdo quién era, porque fue hace mucho tiempo, que me dijo que hablara de la temporada 96-97, que es una de mis temporadas favoritas, cuando empezó la Liga de las Estrellas, que como digo se sumó el tema de los contratos televisivos millonarios más la ley Bosman, y ya el fútbol se volvió loco. Y digo, bueno, antes de hablar de esa liga hay que hablar de la ley Bosman, y ahora ya puedo ponerme con el vídeo de la temporada 96-97. Y nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que es un poco largo, pero quiero hacer algo diferente a lo que se ve en YouTube, los vídeos típicos de 8 minutos, de 10, donde cuentan lo típico. Un tío, que un caso, que tal, que los futbolistas se van y ya el estado arruinado. Venga, hasta luego. Y nada, amigos, darle me gusta, comentar, compartir el vídeo si queréis. Estos son los vídeos que a mí más me gusta hacer, los que me documento, trato de traer mucha información, me los trabajo bastante. En mi opinión, que ahora podrá venir a uno aquí, pues no has puesto muchas fotos, ni has hecho edición de vídeo, tío, ni te has puesto gomina en el pelo. Bueno, vale, no pasa nada. Amigos, hasta el próximo vídeo. Ya sabéis, entre semana me está costando subir vídeos por falta de tiempo, pero los fines de semana aquí estoy a tope. Cuídense, un abrazo.